Siento que cuando tú tienes esa convicción o esa fe de hacer caso a esa como intuición o esa vocecita que te está diciendo que hagas algo, es hazlo porque ahí hay algo, una puerta nueva, una nueva oportunidad. Por eso es que puede que una persona se quede contigo toda tu vida y puede que no, porque en algún punto... Cecilia Galindo es una guía para quienes están listos para dejar de buscar afuera y empezar a escuchar adentro. Su libro Esa Voz ha tocado miles de almas y ayudado a personas a reencontrarse con su intuición, a silenciar las voces impostoras y a confiar por fin en sí mismas. Muchas veces precisamente esos miedos, inseguridades o cosas que hayas vivido en tu pasado de traumas no te dejan vivir a gusto porque vives en miedo, en rencor, en corajes, en lugar de empezar a perdonar y quitar esas cosas para enfocarte en a qué vienes a este mundo tú. Hay una pregunta que creo que todos queremos saber. ¿Cómo sabemos si esa voz es intuición y no miedo? Lo que tienes que hacer es... Ceci Galindo, qué gusto tenerte aquí en Casi Famosos. Hola Emilio, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Al contrario, oye, qué padre que nos encontremos en la vida. Fue por algo muy interesante que nos tocó ahí en un lugar viendo a un cuate también que muy fregón, es Jorge Serratos. Jorge Serratos. Y que nos toca convivir y ver gente que tiene de alguna manera con quien compartes ciertos valores y que dices... Oye, eran las 9 o las 8 de la mañana de un sábado. Correcto, ¿es así? Sí. 8 o 9 más o menos. Ajá, entonces qué padre ver gente que está pues tratando de obtener algo, de aportar algo, de enculturizarse, de crecer, de evolucionar, ¿no? Correcto. Entonces, pues qué bien que nos tocó y nos tocó justo ahí al ladito y que tuvimos la oportunidad de conocernos. Y ahí es donde te das cuenta que hay tanta gente tan maravillosa que todos tienen que conocer. Y esa es la razón de este programa. Casi Famosos se trata de decirle al mundo que hay gente que es una joya, que tiene una historia bellísima, que tiene tanto que aportar y tanto que ayudarnos para vernos ahí en esa historia y para pues también poder aprender de esa historia. ¿No lo crees? Claro, muchas gracias, Emilio. Excelente. De hecho, ahorita que mencionas eso, también se me hizo algo muy bonito porque igual cuando llegué a mi casa también le contaba a mi novio que por ahí nos habíamos topado con Steph, que estaba platicando con ella, y le digo, se me hace también como parte de esta misma energía. Yo creo mucho en las energías, en Dios, el universo, lo que cada uno creamos, y creo que también que todo pasa por algo. O sea, siento que no es casualidad, siempre que pasa algo es porque se está abriendo alguna oportunidad, una puerta. No siempre es para nosotros. A veces sí, a veces no, pero a mí me encanta pues que Dios o el universo me utilicen también para lo que sea que yo pueda aportar. Definitivo. Dice algunos que saben que todos somos energía y bueno, tiene cierto sentido, ¿no? De toda esta parte interior que más allá de lo físico nos lleva a tener cierta atracción, y me refiero en todos los sentidos, con otras personas, con tus pares, o también a ciertas causas, o a identificarte con unas personas más que con otras. Entonces definitivamente tiene que haber algo así que como que se paree, dirían en el Valley de Texas. Claro, totalmente, Emilio. Sí, o sea, yo realmente creo que es así porque justamente también es alguna de las cosas que hablaba en el libro del cual te comentaba. El libro que escribí, ahí es donde hablo también sobre esa parte, que cuando a veces sientes que tienes como una vocecita que te está diciendo que hagas algo, que vayas a un lugar. Yo también por ahí, por ejemplo, el evento de Jorge Serratos, había visto que iba a venir y yo sí quería ir, pero no sabía si iba a poder o no. Pero yo siempre que siento que algo va a poder pasar o no, nunca me cierro, nunca digo, no voy a poder ir. Es como, no sé si voy a poder ir, pero no me voy a cerrar. Claro. Y por alguna causa, pues se dio todo para que ese día pudiera ir y dije, no sé por qué tengo que ir, pero yo quiero ir y quiero estar ahí. Entonces, tal cual, siento que cuando tú tienes como esa convicción o esa fe de hacer caso a esa como intuición o esa vocecita que te está diciendo que hagas algo, es hazlo porque ahí hay algo, una puerta nueva, una nueva oportunidad. Y tal cual, yo me quedé muy sorprendida por varias cosas que pasaron también ese día, cosas que en ese momento Jorge no sabía y después ya se dio cuenta, que te voy a contar más adelante. Pero tal cual, si no hubiera ido ese día, hay muchas cosas que pasaron más adelante que no hubieran sucedido. Fíjate qué belleza. Ahorita nos tienes que platicar todo eso. Claro. Pero estás hablando de varios conceptos, ¿no? Uno es fluir. Empezaste diciendo, bueno, no me cierro. Veo que tengo algo que intersecta, entonces a lo mejor no me va a dejar ir a uno u otro o lo que sea, pero fluyo. Correcto. ¿No? Ese concepto me encanta del maestro Bruce Lee, este artista marcial, pero que además era un ideólogo, que yo creo que hubiera sido un gran coach de este Correcto. tiempo.
Este cuate decía que tienes que fluir como el agua, porque el agua toma la forma de donde está, ¿no? Si la pones en un vaso, se convierte en ese vaso. Si es un caso, entonces se abre ese caso. Si es en un río, se abre a todo, y además que tiene un poder tremendo cuando está enfocada, ¿no? Que puede destruir la roca, o que puede ser tan vamos a decir, suave o fluida, que te puede hasta acariciar y no hacer daño, ni mucho menos, ¿no? Entonces está padre, ¿sí? Fluir. Me gusta eso que traes tú y que lo estás diciendo en estas palabras. Y la otra, bueno, es la intuición, ¿no? Uh-huh. Porque esa vocecita, finalmente algunos le pueden llamar intuición, ¿verdad? Otras el ser superior de nosotros mismos, el yo superior o algo así, y en diversas como disciplinas, pero sí hay algo, ¿no? Claro. Hay que ver algo. Y es que si lo piensas tiene todo el sentido, porque de hecho hay un estudio también, no recuerdo el nombre del científico que hizo ese estudio, también hablando del tema del agua, pero en hielo. Okay. No sé si alguna vez lo has escuchado, la parte de que había distintos frascos con agua, y a cada una le ponía una frase distinta. Uh-huh. Y entonces a los que tenían frases negativas o música o sonidos negativos, el agua se iba volviendo turbia. Y al revés, también en algunos de los frasquitos también tenían cosas positivas o música, por ejemplo, de Mozart y otro tipo de música pues más bonita al oído, ajá, por así decirlo. Y esa agua cuando se congelaba sí tomaba formas mucho más bonitas, como los copitos de nieve que vemos en distintas formas. Claro. Y pues si lo piensas, la verdad es que nosotros, el 80% de nosotros es agua. O sea, yo creo que eso tiene mucho sentido con el tema de, por ejemplo, cuando la Biblia dice no maldecir, siento que no es tanto por la palabra en sí. Si dices la palabra, pero es en juego, es en una reunión con amigos, pues sabes que no tiene un sentido negativo. Pero si dices una palabra con la intención de dañar a alguien, uh-huh, pues obviamente lo negativo te enferma en algún punto. O sea, tiene sentido en cuanto si lo llevas a algo físico o del campo cuántico, por así decirlo, hasta un punto emocional, porque al final del día somos materia. Definitivo. Creo que uno de esos estudios se llama la memoria del agua. Uh-huh. Es un tema de bioquímica con no sé qué todas otras cosas, y es un tema también medio cuántico, y está interesantísimo eso. Sí. Inclusive a lo largo, o sea, telemáticamente también hay una memoria de eso. Es impactante. Y creo que el doctor Bruce Lipton, que maneja el tema de epigenética, también tiene eso como fundamentos para decir que todo lo que sucede alrededor tiene un impacto en cómo nos vemos, en cómo somos, en todo esto. Entonces está genial. Coincido contigo fuertemente. Y si somos tanta agua, pues definitivamente reaccionamos como reacciona de alguna manera el agua, ¿no? La materia. Inclusive hablan de cuando que algunos dicen esto está medio fumado o así, pero cuando vas a tomar agua, inclusive el estado en que está, de que tú le ingieres, pues tiene los efectos de ello. Entonces por eso, claro, hasta agradecer a el agua, de alguna manera consideramos que pues, está viva, porque pues, está claro que está viva por esta memoria, considerando todas estas cosas que platicamos. Entonces definitivamente es un todo, ¿no? Como que estamos conectadísimos más de lo que creemos. Correcto. Y como definitivamente hoy nos estamos desconectando cada vez más con el tema de los dispositivos y de todo lo demás, y estamos embebidos ahí viendo una serie que nunca se acaba, y nos estamos desconectando, ¿no? Correcto, sí, totalmente, Emilio. Concuerdo totalmente con esa parte, y de hecho justamente hablando del tema de la materia tal cual, hace algunos días, yo creo que 2 semanas máximo, no sé si alguna vez te pasó o escuchaste hace algunos años, bueno, yo recuerdo en la secundaria que decían mis amigas, pon una cadenita y pregúntale algo y se mueve así o así, te está respondiendo algo, ¿no? Tipo péndulo, claro. Ajá, tipo péndulo. Entonces, ahora que yo había empezado también a aprender de las energías, de cómo es que todos somos energía, y pues entre varios libros, entre desarrollo personal y otros de temas de física cuántica, dije, ok, bueno, entonces yo creo que esto tiene que ver con que tú tienes la intención, ¿no? Porque dicen que el poder de la intención también hace que las cosas pasen o no pasen, que también tiene sentido con lo que dice Brian Tracy de si lo crees, lo creas, entre otros autores. Yo leo mucho también a Laín García Calvo, que él también, claro, habla mucho de ese tema. De España, sí. Sí. Sí, de hecho he ido 2 veces a su evento, ajá, con mi hermana y otro con mi mamá y mi sobrinita. Y
me hizo mucho sentido eso y dije, ok, y me puse a hacer una prueba justamente con una cadenita y todas las veces que yo pensaba que mi intención era que hiciera esto, Ajá. o sea, como péndulo, lo hacía. Y todas las veces que ponía la intención de que hiciera círculos, también lo hacía. Ok. De hecho, yo me considero una persona un poco escéptica, entonces por eso lo intenté como unas 30 veces y las 30 veces funcionó. O sea, y la verdad eso me dejó muy impactada porque fue la primera vez que pude ver como una prueba y nadie me estaba viendo, yo no lo estaba haciendo para que nadie más viera. Te más. estaban grabando en un podcast. No, era yo sola. Igual lo pueden intentar a ver si les funciona. Ajá. Pero fue como no sé, como algo nuevo para mí, porque una cosa es como cuando lo lees y lo teorizas y te hace sentido, pero ya cuando lo empecé a ver tal cual en la materia, sí fue como, wow, entonces esto de que la intención tiene un poder es cierto. Ajá. Por eso creo que es muy importante ver también qué metemos a nuestra mente y la intención que ponemos hacia las otras personas, porque todo lo que estamos haciendo está causando algo nuevo. O sea, no hacer nada también es una decisión. Entonces, justo como lo que decías, de que ahora estamos tan desconectados porque estamos todo el tiempo en las redes o consumimos mucho contenido que realmente no nos aporta nada. Claro. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso. Todo está conectado y hay que poner atención a qué vemos y qué hacemos con lo que sabemos. Me encanta. Originalmente, y nada más para reforzar un poquito esto que estás platicando, que me parece genial, el pensar que todos estamos conectados nos debe dar una idea muy clara de que no venimos solos. Claro. Y que el mundo de alguna manera nos está arrastrando a pensar de que no, tú puedes solo, no, nadie es importante para ti, no, enfócate. Y dices tú, bueno, qué padre, sí me enfoco, sí trabajo en mí, hay muchas cosas que hacer, pero finalmente es para entender que somos parte de algo más grande. ¿No? Ahora que estaba haciendo yo mis teorías de hace mucho, hice una como un depiction, como decir, oye, ¿cómo la pongo? Hace cuenta como con lo de Cerratos, que me gusta. Esto lo hice un poquillo antes, pero cuando lo vi me encantó, que dice 1 más 1 igual a 3, ¿no? Ajá. Entonces, pues mucha gente le da un significado, que ahí viene la semiología, que me tocó estudiarla también con este hombre, Pochilingas, que es un genio de allá de México. No sé si tú lo conozcas. Pero bueno, yo puedo decir, 1 más 1 son 3, o sea que si tú y yo nos unimos, pues hacemos cosas más grandes, otros tienen otro, el propio Jorge tiene sus ideas. Claro. Y entonces yo pensaba en algo, déjame te lo pongo aquí, a ver qué opinas, me encantaría saber tu opinión. Esta no es una E, este es un sigma. Ok. Ok, entonces lo voy a poner ahí y quiero saber qué opinas, Ceci, de esta nomenclatura o de esta fórmula, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué te suena? A mí me suena a que si yo crezco, puedo ayudar a más personas. Eso fue lo que entendí. Eso es maravilloso. Así, claro. Mi persona, el yo, evolucionado, o sea, por eso es la potencia, ¿verdad? La potencia. Mi yo evolucionado va a contribuir al bien colectivo. Claro. Sí. Y eso es igual, o sea, mi yo evolucionado es lo mismo que la colectividad en su top. Esa es la intención, ¿no? Correcto. Entonces vamos a hacer una t-shirt, una camiseta de esto. Okay. Porque creo que son cosas que se nos graban también. Claro. Como que queremos ir a lo sofisticado y realmente somos bien sencillos, creo yo. Correcto. Los humanos necesitamos poco, yo creo, o las cosas simples para entenderlas. Siempre digo que uno de mis autores favoritos, que se llama Frédéric François Chopin Krasnoyevska, o sea, Chopin, es un cuate que decía, después de lo más complejo, porque él hizo obras tremendas y unas que ni siquiera se pueden tocar hoy en día, claro. Porque yo creo que las hizo así medio con chapuza. Dice, después de lo más complejo viene lo más sencillo, o sea, todavía más guau. Es más sencillo. Y creo que tenemos que entender eso. Entonces, bueno, para no hacer muy largo el cuento y aprovechar todo esto que tú estás diciendo, creo que al final tenemos que entender que somos uno, que somos parte de algo más grande que cualquiera de nosotros y que a eso venimos. Nada más que creo que el mundo nos está diciendo, oye, no, tú lógralo y tú sé súper millonario y tú sé no sé qué tantas. Súper bien, yo trabajo en mí, claro. Pero no pierdo de vista que somos. El propósito. Justamente, sí. Emilio, de hecho, fíjate que creo que es una de las razones que a mí me ayudó también a poder terminar con mi libro. Okay. Porque
yo tuve muchas voces impostoras también en mi mente. O sea, yo incluso a veces sentía una responsabilidad muy grande, por ejemplo, cuando fuimos a presentar el libro en Miami, porque venían personas que yo sabía que tenían negocios grandes, tal vez en bienes raíces, real estate, y como les conté que yo iba empezando en esto, me decían, oye, pero ¿qué haces de real estate? ¿O qué estás haciendo? Y yo les decía, mira, yo estoy siendo súper honesta y lo fui en el escenario y dije, estoy empezando con esto y es en México. Claro. Yo ahorita no te puedo decir que tengo experiencia en real estate aquí en Miami, sí. Pero lo que te puedo decir en cuanto a lo que sea que estés haciendo o que quieras empezar a hacer es que siempre te van a atacar voces impostoras en el nivel que estés. En el grande o en el pequeño, si seas un niño queriendo hacer un examen o un millonario, ¿verdad? O sea, siempre vamos a seguir creciendo y seguir teniendo esos miedos. A niveles distintos nos atacan, pero siempre nos van a atacar. Entonces, yo creo que a mí lo que me ayudó a continuar con esto es entender cuando veía a otras personas batallando con esas inseguridades, esas voces, y yo decía, ok, yo ahora soy consciente de que esas voces me molestan y por eso puedo también pelear con ellas. Claro. Pero hay mucha gente que no sabe eso o que no lo entiende y le hace caso a esas voces porque piensan que la están forzando mucho por intentar algo o que mejor tienen que hacer caso a lo que les dicen las personas en el exterior. Y una cosa de lo que hablo ahí, o por lo cual también lo quise terminar, es precisamente porque me di cuenta que este mundo se trata de venir a servir. Tú ser humilde para aprender y seguir aprendiendo, ser un eterno aprendiz, como dicen también varios autores, porque lo he leído también en varios libros. Ajá. Y también que lo que sea que aprendas, también enseñarlo, no desde un punto de vista de, yo sé más que tú, sino sabiendo que incluso de quien viene después de ti, puedes aprenderle también algo. Claro. Pero al fin del día somos uno, como tú mismo comentas, si tú no estás abierto a aportar valor, entonces por eso te quedas estancado. Por eso puede haber muchas personas que a lo mejor tengan mucho dinero, pero si no están haciendo algo que aporte un valor, se deprimen o no sienten como que sean felices, o al revés. O sea, también no digo que por tener dinero seas malo, al contrario, también hay gente que tiene mucho dinero porque es muy buena y ayuda a muchas personas y le llega la abundancia. Entonces, creo que es lo que yo entendí, que este libro yo me quité en el medio. O sea, para yo quitarme esos miedos, yo lo que le decía a esas voces es, yo me quito del medio. No importa si yo soy suficiente o capaz o no, yo lo voy a hacer por otras personas, porque detrás de mí yo no sé quién va a leer ese libro, que una frase, una palabra, no por quién sea yo. Claro. Tal vez hasta fue una frase que cite de un autor, exacto, que ya existía antes que yo. Sí. Pero nunca sabes, así como a mí, Ceci, me inspiraron, me ayudaron, me levantaron palabras de otros autores, yo no sé a quién voy a ayudar. Y esto se va a escuchar a lo mejor muy fuerte, pero incluso hay personas que han dicho, oye, yo me iba a quitar la vida, pero leí esto, no que me lo han dicho a mí, pero que he escuchado que han dicho otros autores. Claro. Pero tu libro, lo que dijiste, me salvó, me ayudó, me inspiró. Y también eso, dices, si yo gano una batalla, también aunque yo no les diga lo que hice o no hice, la gente que te ve dice, si tú pudiste, también me estás inspirando a hacerlo a mí. Entonces, eso es lo que traté de hacer yo, quitarme del medio y decir, esto no se trata de mí, se trata de qué valor voy a aportar o qué puedo dejar a la sociedad. Y no solamente dejar algo, esto no se termina hasta el día en que nos vayamos de este mundo, sigue aprendiendo, sigue aportando, sigue creciendo, precisamente porque es como cuando te dicen en el aeropuerto que primero te pongan la mascarilla tú y luego al de lado. No es egoísmo, es que tienes que primero enfocarte en crecer a un punto de decir, ok, ahora, no sé, digo, a lo mejor aquí no es algo, la gran hazaña, ¿verdad? Pero dices, hice un libro, ok, a lo mejor para alguien sí va a ser mucho, para otra persona no, depende de la perspectiva de quien lo vea, pero la idea es, no lo estoy haciendo por mí, sino por lo que pueda aportar. Y pues yo creo que eso fue lo que me dio la fuerza precisamente también de muchos retos que se me presentaron en el momento de quererlo escribir. Claro. No tanto la escritura, sino el tema de, oye, tengo que pagar la mentoría, tengo que ir a tal viaje porque ese viaje me van a enseñar algo nuevo y ya no tengo ahorita suficiente dinero, pero esto que tengo lo voy a poner ahí, o qué van a decir porque ahorita estoy pasando por algo difícil y decidí irme a esa mentoría o decidí sí ir a la presentación del libro, por ejemplo. Sí, sí. Pero dices, si no hago esto, no le voy a dar una conclusión a por qué empecé esto. Y precisamente el concluirlo es ser congruente con lo que estoy diciendo en el libro, ¿no? Exacto. Entonces, pues es eso, y eso fue un reto tal vez pequeño que es para quien lo vea, dependiendo quién lo ve, nuevamente, pero es eso, es quitarme del medio, no de que me vean a mí tal cual, sino
qué cosa te puede inspirar a ti de lo que sea que yo haya hecho, ¿no? Padrísimo. Me he estado resistiendo a no sacarlo de tu libro todavía. Ajá, sí. Pero me gusta que estés tan enamorada de lo que estás experimentando con él. No tanto el libro, me encanta sí, porque cuando te conocí me di cuenta que eres una mujer muy, muy sencilla y que eso se necesita para poder recibir todo esto y, como dices, después meterlo a este círculo virtuoso de ayudarnos, de entendernos, de aportarnos todos. Por supuesto que ahorita vamos a clavarnos mucho en tu libro, que me encanta. Estoy tratando de desmenuzar todas estas ideas bonitas para después también ir edificando un poquito quién es Ceci. Me gustaría mucho ahorita que nos compartas todo eso, pero bueno, para no perder estas ideas tan padres, definitivo, la congruencia. Estoy tratando de sacar yo uno de los conceptos que ahorita has manejado, que han sido varios, pero fíjate qué bonito es. Pues no podría yo pedirle a alguien o que sea un libro profundo si yo te dijera que pues, yo no creo en eso, número uno. O dos, te estoy invitando a algo que yo no estoy participando, que no estoy experimentando, que no estoy convencida. Pues ¿cómo? ¿No? Claro. Está muy padre. Fíjate que a mí me gustaría muchísimo que nos platiques por qué se llama así, esa voz, que está preciosa esta portada. Me encantó. Gracias. Esa voz, muy padre el branding, digamos. ¿Por qué esa voz? ¿Por qué esa voz? Tal cual le puse esa voz porque lo había escuchado en muchos lugares. Por ejemplo, una vez vi una película y decía una terapeuta, le decía a su paciente, le decía, deja de escuchar esa voz que te está diciendo que estás haciendo las cosas mal. Acuérdate de hace un mes que vendiste no sé cuántos millones, como que era alguien del real estate. Ajá. Y le dice, esa es la voz que debes de escuchar. Y ya había escuchado ese término y también alguna vez platicando con mi novio también me dijo algo así como que es que tengo esa voz diciéndome. Entonces lo llegué a escuchar varias veces nuevamente como una vocecita que me estaba diciendo esa voz. Entonces me di cuenta que muchos lo podemos llamar tal vez la intuición o Dios o el universo. O bueno, digo, dependiendo de la creencia de cada quien. Pero para mí, Ceci en específico, yo sí creo mucho en Dios, pero no quería como englobarlo en algo de alguna religión, claro, sino que al final del día lo importante es saber escuchar. O sea, saber escuchar como esa vocecita que te dice que vayas a lograr algo, a hacer algo. Y lo creí importante por esa parte, porque siento que todos tenemos esa vocecita que nos está diciendo qué hacer para cumplir nuestros sueños o metas. Y muchas veces no la sabemos escuchar porque también hay otras voces externas e internas. Mucho ruido, sí. Mucho ruido. Y esa parte creo que es muy importante, que nadie, por mucho que queramos que alguien nos ayude de afuera, si nosotros no sabemos ayudarnos internamente de querer escuchar primero a las voces correctas, es donde pues nos quedamos ahí adentro, ¿no? Y esa es como a las personas que me gustaría también ayudar. Súper. Yo me encanta que dices, bueno, puede ser esa voz, puede ser intuición, puede ser Dios, puede ser Aigua, puede ser la calle, el todo. Súper bien. Pero ¿qué piensa Cecilia Galindo que es esa voz? Porque, voy a hacer nada más un pequeño paréntesis. Esa voz a veces aparece en las caricaturas, ¿no? Como un diablito y un angelito. Pero acá esa voz siempre se oye igual o no se oye igual. Una es más grave, otra es más locochona, una es muy tenue y muy abrazante. ¿Qué es esa voz para Ceci? Porque entiendo que tú lo pones en un idioma universal. ¿Qué es para Ceci? Para mí Ceci es Dios. Ok. Tal cual. Yo llegué a estar en varias religiones desde mi infancia. ¿Al mismo tiempo? No. Bueno. Okay. No, desde mi infancia llegué a estar en varias religiones. Okay. En algunas, por ejemplo, fui testigo de Jehová, estuve en iglesia cristiana, varias ramificaciones de iglesia cristiana. Pero al final del día me di cuenta de que lo que enseñan la mayoría de religiones al final del día es pues la humildad para aprender. La voluntad de servir, de ayudar a otros, el amor. Y creo que todo esto, que al final no importa el nombre que le pongamos, no se trata de que nuestras creencias nos limiten,
Okay. sino por el contrario, que nuestras creencias nos permitan vivir en esa armonía del servir, del amar, del ver qué podemos aportar y saber escuchar a esas voces. Y creo que esa voz o Dios, en mi caso yo creo que es Dios, es cuando te dice o te ponen enfrente como una idea. Una idea que puede estar disfrazada de un mensaje que te dijo alguien o que te lo han dicho varias personas constantemente y ni siquiera se conocen, o un mensaje y algo que viste, no sé, en la televisión, como la memoria reticular, que por alguna razón estás viendo lo mismo en varias varias partes, y tú dices, alguna vez me pasó tener una palabra en la cabeza, pero no me hacía sentido yo esa palabra de qué se trata o de qué es. Entonces dije, ok, creo que se refiere a esto, y fui y lo hice y resultó que ahí estaba una solución a un problema que yo tenía. Okay. Entonces como que lo empecé a hacer más constantemente, como que cuando una palabra, un mensaje estaba muy cerca de mí todo el tiempo, le hacía caso a analizar el por qué eso estaba ahí, y siempre había algo detrás, siempre había como una respuesta. Okay. Entonces es eso. Déjame tratar de interpretar esto que estás diciendo, que me parece sumamente inteligente y sensato. Fíjate, dices Dios, ok, pero de alguna manera en lo que me platicas estás poniendo también la parte de libertad. O sea, donde tú decides qué onda, porque muchos dirían ahorita, no, pero es como que Dios te dice qué onda, entonces tú haces nomás lo que te dice Dios y me explico, pensando como abogado del diablo, pero en realidad es más bien, o sea, esa voz está ahí, hay cierta información que yo recibo, hay cierta luz quizá cuando se abren los caminos, pero sí tú estarías de acuerdo en que hay un libre albedrío, siempre hay una determinación, una decisión que lleva a cabo la persona. Correcto, sí, de hecho, Emilio, qué bueno que lo mencionas porque justamente por eso le puse esa voz, los acertijos de tu interior. Ah, caray, eso no lo leí yo. Se llama Los acertijos de tu interior. Es porque estoy grande y no alcanzo a leer, pero ya lo vi. Y los acertijos es precisamente porque no es tan fácil interpretarlo. O sea, no solamente es, sí, me dijo esto, Dios me dijo, voy y lo hago, sino precisamente es muy difícil interpretarlo porque tú tienes que tomar decisiones para llegar a eso. Tienes que tomar decisiones en las cuales va a haber de por medio dudas, miedos, frustraciones, y tu mente, nuestra mente desde el ego muchas veces quiere predecir lo que va a suceder, quiere predecir lo que va a pasar. Controlar. Y si no ves cómo va a ser todo el panorama, no quieres dar el siguiente paso. Sí. Y ahí es donde entra, donde creo yo, con base también en todo esto que te cuento, la fe. ¿Por qué la fe? Porque muchas de las cosas que nos pasan también, de alguna manera, aunque tenemos nosotros el control sobre lo que va a pasar, de lo que me he dado cuenta también es que cuando das el siguiente paso, se abre una siguiente puerta que no sabías que estaba ahí. Entonces es como un acertijo, porque ahí tienes que decidir si lo hago o no lo hago, pelear también con esos monstruos que sí le podemos llamar, que son pues los miedos, las dudas, o donde el ego ataca y de que no vas a poder, eso no se puede, mira, no se puede. Claro. Pero dices, no me importa, lo voy a hacer, y lo haces y algo pasa, alguien te ayuda, ya sea de tu familia o se abre una puerta, una oportunidad, una situación que dices, wow, y ahí es donde lo ves como un milagro. Entonces ahí es donde creo que hacemos esa simbiosis con Dios, con la energía, con el universo, como cada uno lo quiere llamar. A mi lado le llamo Dios, que si tú no pones ese primer paso de fe, es como por eso las cosas no pasan, porque quieres predecirlo antes de que yo te diga por qué te puse ahí. Entonces creo que es eso, por eso es acertijos, porque no es fácil resolverlos. Y que el hecho de que sepas interpretar esa voz no quiere decir que no va a seguir siendo difícil las siguientes decisiones que te vayan llegando en la vida, porque esos acertijos no terminan hasta el día en que nos vayamos de este mundo. Claro. Le llaman salto de fe. Está bien interesante. Y de hecho yo siempre pongo en mi mente, no sé por qué, como estar en un acantilado donde están nubes así y dices, híjole, me va a matar. Pero donde haces ese salto de fe, es lo interesante. Por eso cuesta tanto trabajo. Tú dices ahorita lo de las puertas, pues porque no estás viendo otra, porque sabes que, oye, ya se me acabó el parque aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a toparme, ¿no? O me voy a matar en lo que yo te estoy diciendo ahorita. Entonces, salto de fe está súper interesante y yo creo que es un acertijo en sí mismo. Entonces, muy, muy padre. Creo que poner ahorita en contexto
todo esto y pensar que está esa voz, pero que está la libertad y que está también la responsabilidad que tenemos de actuar o de no actuar. Ahorita hace ratito comentabas, no hacer algo también tiene sus consecuencias, ¿verdad? O sea, no nomás la factura de que, ay, no lo hiciste, muy mal, muy mal. No. Si no hice esto, entonces no pasó tal cosa y entonces va a pasar otra, porque a lo mejor alguien más lo hará y entonces yo me quedaré. Se mueve todo el escenario. Eso es lo interesante, ¿no lo crees? Totalmente. Y más cuando yo me considero una persona muy analítica, más cuando eres muy analítico porque te da ese análisis parálisis y luego porque no me va bien, pero es como un estancamiento. Alguna vez escuché precisamente que somos como el agua, lo escuché en un podcast de la esposa de Carlos Davis, que es un señor que habla también mucho de bienes raíces. Ella también estudió algo de psicología y decía que ella veía el éxito como el constante progreso, porque somos como el agua. Si el agua deja de moverse, se estanca. Claro, entonces, y se pudre de alguna manera. Y se pudre totalmente. Sí. Entonces, sí, esta parte de que somos como el agua, tenemos que estar en constante movimiento o progreso o haciendo algo, porque es como la felicidad o el éxito. Entonces, más que nada creo que esa es la parte que hay que ir definiendo, el seguirnos moviendo, porque si analizas de más te estancas y ya no tomas el siguiente paso y no das el siguiente paso. Y justamente eso, que sí es como un salto de fe, porque tú en el momento no entiendes cómo es que las cosas van a suceder. Y a mí me ha pasado mucho, o sea, te quiero confesar algo que me pasa muy seguido. Si algún amigo llega a ver este podcast, todos sí lo van a ver varios, vas a ver. Sí, ¿verdad? Muchos. Varios amigos. Me dicen que parece que soy muy como distraída, o me dicen jugando muy blondie. Y les digo, lo que pasa es que parece que estoy distraída, pero es que en realidad estoy analizando todo el tiempo muchas cosas. Y muchas veces también por eso me dejo fluir en algo que las demás personas no entienden. Pero es que no entiendo por qué haces esto, y yo, ni yo tampoco. Pero yo tengo mi rollo, ¿no? Yo sé por qué lo estoy haciendo. Sí. Y luego, ya cuando ven que algo me sale bien, es, ¿pero cómo lo hiciste? O sea, o como alguna vez tú me dijiste, me acuerdo que me comentaste, que veo que tienes toda una estructura, y yo, Emilio, es que no tengo ninguna estructura. Mi estructura es que he estado dando pasos de fe, pero hacia donde siento que eso me está llamando mucho por algo. Por ejemplo, lo del libro no era algo que se me ocurrió en ese momento y ya. Yo ya había tenido mucho tiempo una vocecita diciéndome, algún día quiero escribir un libro, algún día, y de repente se dio un día la oportunidad de, aquí con esta mentoría vas a escribir un libro de Spencer Hoffman. Entonces dije, creo que este es el momento, porque lo sentía también como algo muy fuerte. Y también yo pensaba en ese momento, no, pues yo no voy a poder pagar esa mentoría, y luego yo no soy autora, ¿yo por qué voy a escribir un libro? Claro. En todas esas voces, ¿no? Sí. Y al final, pues también vas aprendiendo y entendiendo, no digo por el hecho de escribir un libro, cualquier reto que tengamos en la vida, como otros que tuve también antes de lo del libro. Pero ahí es donde te das cuenta que cuando quieres hacer algo, aunque tu mente no lo vea lógico, si tú quieres hacerlo, da el primer paso. De alguna forma se va a dar el siguiente y el siguiente, porque también ahí esto es donde está también Dios o el universo, como cada quien le quiera decir, o la energía que te está como de alguna manera premiando. Eso no significa que va a ser fácil, no significa que todo va a ser miel sobre hojuelas, porque todo va a tener sus retos, pero entre todo lo que va pasando vas aprendiendo algo nuevo que te va volviendo más capaz de resolver nuevas cosas. Oye, pero esos pasos también te pueden llegar a confirmar que no era por ahí, ¿no crees? O sea, tú haces el primer paso, es que yo siento que es por aquí, que tengo que hacer esto, y luego vas dándote cuenta, y si no haces un desiderata, si no desistes, te puedes dar cuenta también, no era por ahí, pero mira qué padre, porque esto me está llevando a esto otro, ¿no? Correcto. Cuando tenemos, por ejemplo, hoy que estaba platicando con una amiga que quiero mucho, que tuvo un tema muy fuerte, porque su novio se fue a las estrellas, y fíjate que me decía, es que, o sea, yo estaba súper feliz. ¿Por qué me quitan eso? Entiendo. Entonces, híjole, pues así puede pasar en cosas chiquitas o muy grandes o en proyectos de vida, pero luego te das cuenta que inclusive el proyecto más grande de tu vida, como varias personas que hemos tenido o construido una familia y de repente pues no era por ahí, tenemos que ir por la otra parte. Ay, híjole, qué pesado. Sí, totalmente. Por ejemplo, en este tipo de situaciones también yo muchas veces me preguntaba, por ejemplo, cuando perdí a mi papá. Mi papá falleció hace como 9 años
Y también yo decía, pero ¿por qué algunas personas, no nada más de mi papá, eso me hacía preguntarme muchas cosas, porque algunas personas se van antes o personas que decimos son buenos, o sea, ¿por qué se fue tal persona? O incluso si nos vemos más deep, niños o así que tú dices, ¿por qué esas personas? No tiene un sentido, ¿no? Entonces, yo ahí creo, bueno, mi forma de ver las cosas ahí es que no es Dios quien quiera que una persona se vaya o no. Alguna vez leí una frase muy bonita que decía que Dios es como un padre que va deteniendo a un niño de la mano, que no porque te lleve de la mano puede evitar que te tropieces, pero sí que cada vez que te tropieces va a estar ahí para levantarte. Entonces, es como mi forma de verlo. Digo, claro que escucha muy romántico y cuando nos pasa algo muy fuerte, lamentablemente no es así, de fácil, como pensarlo. Más sí creo que bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando perdí a mi papá y durante el proceso del libro también me tocó perder a otro familiar que era como mi segundo papá. Sí, entiendo. Él era hermano, mi papá, como ellos juntos desde chiquitos, uña y mugre, como decimos, y, y él no tuvo hijos, entonces lo más parecido que tenía hijos era como mi hermana y yo, que también toda la vida nos vio desde jóvenes. O sea, imagínate que mientras yo estaba también con lo del libro y temas financieros y emocionales y todo, me llama un domingo mi tío y me dice, mija, necesito que vengas a despedirte de mí porque no, me dijeron que no voy a poder pasar la noche. Híjole, qué Entonces, duro. cuando me dice eso, yo realmente no sé, me quedé como en shock, no me caía el 20 como decimos. Pero le dije, tío, pues no me diga eso, no se preocupe, o sea, deje de pensar, sobrepensar las cosas, el último que decide pues es Dios y yo voy para allá, ¿no? Gracias a Dios nos duró otros 3 meses de vida, en los cuales pues yo también lo estuve acompañando en el hospital. Y también yo decía, oye, es que cómo voy a pasar por esto otra vez, porque yo también me deprimí mucho cuando falleció mi papá. Por supuesto. Pero ya cuando ya sucedió todo, dije, ok, no entiendo tal cual por qué pasó esto, pero lo que sí digo, ok, lo que sí digo en este sentido es, gracias Dios, porque me pudieron haber hablado y decirme, mija, tu tío ya no está, ¿no? Sin embargo, tuve la oportunidad de convivir con él, de platicar con él, de reírnos, de hablar de muchas cosas que no habíamos platicado mucho tiempo antes. También tuve la oportunidad de decirle que él era como mi segundo papá. Estuve en mi cumpleaños con él, en su cumpleaños, en el Día del Padre con él. Se juntaron esas 3 fechas. Entonces, yo me quedé con eso de decir, bueno, aunque no haya salido del hospital, tanto que platicábamos a dónde íbamos a ir y todo cuando él saliera y nos reíamos, fue como haberlo vivido, aunque él no hubiera salido del hospital. Y creo que ahí también me dejó un aprendizaje muy grande, de que al final del día todos nos vamos a ir en algún punto, pero no se trata de cuánto tiempo, el factor tiempo, pasamos con las personas, sino hacer que cada minuto sea tan importante porque se va a quedar en tu memoria como un momento eterno. Entonces, y también después de eso viví otra vez algo parecido con mi abuelita, que también falleció un poquito antes de presentar el libro, pero me quedé con esa parte de gracias Dios porque pude estar con ellos durante ese tiempo, hacerles, y que fue tiempo de calidad, claro, de decir, ok, ya no están, pero siento esa tranquilidad y paz de que me pude despedir. Y sé que en otras situaciones no pasa siempre igual, pero hay una cosa que también dice mucho, por ejemplo, Spencer, o que lo ha dicho varias veces, que es el que fue mi mentor. Ajá. En este caso, que él fue mi mentor en lo del libro también, es no preguntarnos por qué me pasó esto, sino un para qué me pasó, claro, o qué me está dejando aprender. Y lo vuelvo a decir, eso no significa que haga las cosas más fáciles. Realmente cuando te pasan las cosas, dices, ¿yo cómo voy a encarar esto, no? Sí. Pero al final del día, creo que cuando sobrepasamos ese dolor, ya después es cuando nos queda esa fortaleza en quién nos convertimos después, claro, de esa situación. Totalmente. Coincido contigo y más aún, nada más para cerrar ahorita un poquito esto, tenemos que entender que no somos la referencia del mundo. O sea, ¿por qué me pasa esto? A ver, maestro, no te pasó a ti, está pasando. Claro. Entonces, cuando empiezas a tratar de sustraerte de eso y ser más bien el espectador, dices, espérame, no era a mí. O sea, y entonces eso también te da un mecanismo para poder ponerte un poquito más lejos y decir, oye, no tengo por qué sentirme así. No, es que era alguien que yo amaba mucho.
qué fregón. ¿Hiciste tu tarea? ¿Estuviste con él o ella? ¿Estuviste acompañándolo? ¿Estuviste dando lo mejor de ti? Bueno, te va a regalar una tranquilidad hermosa eso, ¿sí? Pero tenemos que entender esta frase, no te está pasando a ti. Y está genial. Creo que por ahí vamos. Sí, totalmente, Emilio. Sí, creo que es totalmente la cerecita del pastel lo que comentas. No nos pasa a nosotros, está pasando. Así es. Y hay que honrar eso, hay que honrar el aprendizaje y honrarlos a ellos y agradecer todo el aprendizaje y en quién nos convertimos gracias a los aprendizajes que nos va poniendo la vida. Me encanta, así sea. Hay una pregunta que creo que todos nos debemos de hacer y siempre que tengo oportunidad de tener a alguien frente a mí, se la hago y le pregunto, ¿quién eres y a dónde vas? Entonces, Okay. ¿quién es Cecilia Galindo? Una pregunta muy profunda. Y nada fácil de responder. ¿Verdad? Gracias, Emilio. Sí. Pues mira, ¿quién soy? Pues me considero una persona que se sigue construyendo todos los días. Creo que nunca, no me gusta hacer como ponerme una etiqueta de algo, porque yo creo que los seres humanos somos capaces de hacer lo que queramos. Si hoy quiero ser autora y mañana cantante, lo puedo hacer si quiero porque todos podemos hacerlo. Entonces, creo que todo lo que aprendamos en esta vida se puede complementar e incluso si una cosa no se complementa con otra, de todos modos podemos ser lo que queramos ser, ¿no? Solamente tenemos una vida al final del día. Entonces, y esto te lo digo, Emilio, porque en mi vida también me he cambiado muchas veces de casa, también de carrera me cambié varias veces. Entonces, cuando alguien me pregunta eso, digo, ¿quieres saber mi currículum o quieres saber cuál es mi propósito en la vida? Tu esencia, tu propósito, sí. Ajá, exacto. Entonces, creo que justamente es la razón por la que pues tengo el propósito de ayudar a más personas a encontrar el suyo, porque yo no encontraba el mío. Okay. Porque yo decía, es que me gustan muchas cosas y obviamente la vida no me va a alcanzar para estudiar 10 carreras y hacer muchas cosas distintas. Pero lo que sí me di cuenta es que si algo te llama a hacerlo, hazlo, inténtalo, porque te puede sorprender. Y si no fue eso lo que tú querías, pues ahí te vas a dar cuenta que no y ya lo vas a descartar, ¿no? Pero dejas de perder el tiempo. Entonces, pues ¿quién es Ceci? Pues es una persona que se ha ido descubriendo con el tiempo, con los años, en distintas vertientes, pero me considero una persona muy humana y que me gusta ayudar a las personas que, digamos, que se sienten más frágiles o que se esconden, porque creo que todos tenemos una luz propia y que todos tenemos algo que aportar y algo bonito, una enseñanza que dejar. Y ese es mi propósito, ayudar a esas personas a que también enciendan esa lucecita o la dejen brillar, porque nunca sabes de quién puedes aprender algo nuevo. Y creo que ese es mi propósito, ayudar a las personas a encender sus luces. Padrísimo. ¿Consideras que tú ya encendiste tu luz, digamos, y que puede apagarse y luego tienes que volver a encender o no? ¿O cómo ves ese silogismo por ahí? Es muy interesante que me hagas esta pregunta porque realmente lo que yo pienso es que no es que una luz se apague o se encienda, sino que sí, tal cual, los miedos y las inseguridades de los siguientes niveles que quieras alcanzar cuando quieres seguir creciendo en algo, o cuando quieres hacer algo distinto, siempre vas a volver al punto de, ¿cómo le llaman cuando una persona va novato? O cuando una persona va entendiendo algo nuevo, y a nadie nos gusta empezar ahí otra vez a ser el novato en eso, y ahí es donde otra vez, cuando vas a intentar algo nuevo en tu vida, otra vez puede que esa luz se te quiera apagar, ahí es donde te tienes que acordar de eso, de que tu luz no depende de lo que hoy sabes o no sabes, simplemente es porque eres tú y porque tienes mucho que aportar desde tu propósito, independientemente en qué área nueva la quieras implementar para aportar algo. Claro. Tengo un amigo muy querido que tú conoces, se llama Nayo Escobar, okay. Que creo que tiene muchos atributos. Y él dice, empecé a cantar a mis 46 años. Y muchos le echan, ¿no? Y él mismo dice, me encanta porque es súper sencillo y muy claro. Dice, la verdad es que yo no soy el mejor cantante, pero no sabes cómo me gusta cantar, ¿no? Entonces, él toma esa decisión a los 46 años, que son los mismos que yo tengo, y digo, wow, qué fregonada que es. Oye, todo el mundo te está diciendo que no. Todo el mundo te dice, oye, pues no eres el mejor cantante, no eres Luciano Pavarotti, pero
él se desvive por hacerlo y lo hace con tanta convicción y con tanta pasión que no solo te la crees, sino lo disfrutas y dices, wow, o sea, qué padre que este hombre está cantando. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces está padre decir, para complementar un poquito lo que tú estás hablando, que es, no hay tiempo para virar, no hay tiempo para regresar, no hay tiempo para empezar algo que crees y que tu voz, esa voz te dice, es por ahí, ¿no? Claro, totalmente. Sí, fíjate que ahorita que me comentas esto, me viene mucho a la mente una frase que escuché que dijo una amiga muy querida que también ella es cantante. Tengo entendido que lo sigue haciendo, pero canta muy bonito, no es porque sea mi amiga. Ella se llama Victoria y me acuerdo que me dijo una vez que la felicidad real es saber ser feliz a través de otra persona. Okay. O sea, saber disfrutar cuando otra persona está siendo feliz por algo que logró. Como cuando alguien logra algo y tiene la capacidad de ponerte feliz como si te estuviera pasando a ti. Claro. Yo creo que eso sí es un nivel de conciencia mucho más allá, porque desafortunadamente hoy en día mucha gente no tiene esa capacidad. Ve que a alguien le va mejor y es como una competencia, como si les hubieran marcado un reto de soy mejor que tú y o hasta tú le no. duele, ¿no? De que, ¿por qué? Hasta les duele, les da coraje, exacto. Sí. Y yo creo que la mayor felicidad la encuentras en eso. Si tú no has logrado algo, te pones feliz por alguien que ya lo logró y eso te inspira a que tú también lo puedes hacer. Entonces, también algo que también menciona mucho Laín, uno de los autores que también sigo mucho, es esta parte de que no hay edad, no hay tiempo y te pone siempre te pone ejemplos de personas que ya han logrado algo y te dice, busca en internet, dice, te aseguro que alguien con tu misma condición, en tu misma circunstancia o peor que tú, lo logró. Y si esa persona pudo, tú también puedes. Entonces, lo que tienes que hacer es, justo con la memoria reticular, dejar de voltear a ver quién no pudo y por qué no pudo. Y en lugar de juzgar eso, decir quién sí pudo y por qué sí pudo y qué tengo que hacer yo para llegar allá. Claro. Siempre y cuando quites el ego de por medio, porque si tu ego está ahí, ay no, yo también debo de poder, pero porque yo solo puedo, y no quieres dejarte enseñar o admirar a alguien más, pues nunca lo vas a hacer. Pero totalmente de acuerdo que no hay edad. Ya ves que también el dueño de KFC. Ajá, sí, de Kentucky Fried Chicken. Ajá, pues él también empezó la empresa ya más grande. Sí. Correcto, entonces dices, bueno, hay muchas referencias ya de personas que ya lo hicieron antes, claro. Y más en nuestros tiempos que tenemos la información en el celular, que, oye, tienes ya ChatGPT, o sea, sí. Puedes preguntarle lo que quieras. Ahorita, en los tiempos de antes, si no tenías educación, no sabías cómo hacer las cosas. Ahorita nosotros tenemos la información ahí, nada más que es cómo la usas. Si la usas para aprender algo nuevo o para ponerte a ver memes y reírte o juzgar a otra gente. Claro. Sí, totalmente. Creo que esta palabra ego tan pequeña, pero tan gran enemigo, nos pega en todas partes. Lo primero que estabas ahorita hablando de poder disfrutar o compartir los logros o el gozo de alguien más, definitivamente es la conciencia en ausencia del ego. Definitivo. Porque si yo tengo ego, pienso que soy más que los demás, pienso que estoy en medio, decíamos el punto de referencia, pienso que me están haciendo algo a mí. Y ahí es donde entendemos y dices, qué maravilla. Y no tiene que ser tu amigo, tu hermano, tu novio, tu nada para decir, qué fregón que le está yendo bien. O sea, y qué padre verlo, pero además ver su esfuerzo, o a veces cuando no hay esfuerzo, que es donde un poquillo más coraje le da a la gente que no manches, o sea, yo me estoy partiendo el lomo aquí y esta persona no hizo nada y le cayó esto del cielo. Está bien interesante cómo después todo eso se nivela, pero no entre uno y otro, sino en la misma persona. Su vida va a tener esos claros oscuros, que es lo que nos da el sabor de entender que el yin yang y todo esto tiene una razón de ser. No existe la luz sin la oscuridad ni la oscuridad sin la luz. Correcto. Eso es lo más hermoso. Y que la mezcla de todos los colores te dan también un color puro como el blanco o el negro. Entonces, está genial. Creo que esa voz y todo esto que va por ahí tiene que ver con acabar con el enemigo que se llama ego. Y en otras disciplinas el enemigo se llama de otras maneras. Pero entender que
está dentro de nosotros, está como inherente en nuestra persona. Entonces, fíjate qué interesante lo que decíamos hace ratito, que es una colectividad, que somos parte de eso, pero somos también unos nodos independientes en cierto sentido, interdependientes, pero también podemos, o sea, subsistimos de alguna manera física solos. Entonces, por eso también es ir entendiendo la vida y ir degustándola, experimentando y darte cuenta cómo otro de las cosas que me gustó mucho que hablaste es de el movimiento, como el agua y todo esto. Por eso las emociones se llaman emotions, porque se está moviendo esa emoción. Entonces, bueno, qué padre es todo esto, irlo entendiendo juntos. Y yo te quiero preguntar algo que me llama la atención. O sea, a ver, ¿por qué una persona hace un libro y por qué dices, ¿por qué Ceci hizo un libro? O sea, si está bien chavita, o sea, ni que le hubiera pasado no sé qué. Ajá. Y entonces yo siempre he dicho que todas las personas, o sea, los 8 billones de personas que tenemos en el planeta, que más o menos creemos que somos, tenemos la capacidad, pero además de alguna manera podemos hacer un libro y en sí mismo su historia, su vida, su todo es en sí interesante y con un potencial tremendo para aportar a los demás. Claro. Entonces, qué padre que tú, que personas normales, digamos como yo, como cualquiera, pues nos demos la tarea de decir, voy a hacer un libro para transmitir todo esto. Y no es véanme necesariamente, sino chequen lo que he descubierto. A lo mejor te sirve, a lo mejor no. Que por cierto necesitamos que la gente lea más, pero sí. Entonces, bueno, Ceci, ¿qué le tiene que decir al mundo además de esa voz, además de todo esto que últimamente te has tú esculpido como persona? Pero ¿qué pasa con la Ceci chiquita? O sea, ¿por qué Ceci tiene esta sensibilidad? Platícame un poquito de tu vida más pequeña. Muchas gracias, Emilio. Sí, de hecho, pues mira, tal cual de cuando era niña, creo que también es por la parte de que siempre mis 2 abuelas, algo muy bonito que viví, que hoy agradezco mucho, que digo, wow, esto no lo vio cualquier persona, es que de hecho mis papás se conocieron desde niños. Okay. Por el tema de la religión, que eso es lo que hoy sé agradecer aunque hoy no profeso alguna religión, yo agradezco lo que aprendí de ahí. De todo lo que aprendí en la vida, tomo lo bueno y lo malo, pues lo dejo ahí, ¿no? Como un buffet. Entonces, lo bonito que viví de ahí, pues es saber que mi familia de ambos lados se conocen desde niños y han convivido, y incluso los hermanos de mi mamá decían que mi abuelo paterno, a quien yo no conocí, porque falleció cuando mi papá era muy joven, que era muy bueno también con ellos, que también a veces los invitaban a su casa, cosas así. Y eso es bonito, escuchar esas historias. Pero la parte como un poquito negativa, por así decirlo, es que siento que cuando en general una religión se vuelve muy limitante en ciertas cosas, te crea muchas inseguridades. Y hablando de eso, por ejemplo, yo creo que eso a mí también me causó muchas inseguridades, por ejemplo, cuando estaba en la primaria y que tenía algún maestro que se enojaba, bueno, maestra, la mayoría de veces fueron maestras, que tal vez tenían herramientas psicológicas, yo creo que no, porque se tomaban personal el que yo no quisiera saludar la bandera o que no quisiera participar en una asamblea o cosas así por religión. Y se enojaban mucho conmigo y se lo tomaban muy personal. Entonces, como niño, el sentir que un adulto se pone así contigo, pues es muy hiriente. O sea, siento que de alguna forma, te ponen en una situación que un niño no debe estar. Claro, te desacreditan, o sea, exacto. Por supuesto. O te ponen atrás, que para que no te vean porque no saludaste la bandera. Digo, hoy en día también ya se ha defendido mucho ese tipo de situaciones, pero en nuestros tiempos, y mientras más atrás nos vamos, pues tantito peor, ¿no? Sí. Entonces, eso a mí me hizo también ser muy insegura porque, por ejemplo, que las niñas no me invitaban ya a las fiestas porque sabían que no iba a los cumpleaños. O ya no me invitaban a tal cosa porque yo era la aburrida, la de la religión, ¿no? Entonces, desafortunadamente hacen eso, te aíslan, o sea, marcan una diferencia enorme. Entonces, yo desde niña siempre me sentí muy distinta al resto de niños y no sabía por qué. O sea, tenía claro lo de la religión, pero no lo concientizaba de
porque los niños me tratan distinto, o las niñas a veces que ya no se quieren juntar conmigo, cosas así. Y no era tu culpa porque esto pues venía de no sé, de tus padres, tus abuelos o lo que sea, y tú tenías pues, que acatar porque ahí naciste y se te hace lo normal. Claro. Entonces ya eras la niña rara. Sí. Y sin deberla ni temerla, caray. Correcto, sí. No, y aparte que me perdí muchas cosas porque yo digo, ay, pues me hubiera encantado ir a muchas fiestas de cumpleaños. No te digo que nunca fui a una porque sí llegué a ir a una que otra. Claro, claro. Pero que no llegué a ir a muchos 15 años de mis amigas, cosas así, que eso como que me hacía hacia un lado. Y no es tanto el hecho de que fuese por religión o no, sino me refiero a que al final del día, ya sea por religión o por otras situaciones, cuando nos volvemos muy inseguros, es porque estamos dejando que las creencias limitantes, más allá de la religión o no, yo me sentía menos que las demás personas. No nada más que me sentía diferente por la religión, sino por lo mismo de que tal vez se burlaban que la religión o esto o el otro, yo no analizaba de que, esto es por religión, entonces no, porque eres una niña, no sabes concientizar eso. Entonces yo fui muy insegura porque me sentía menos que los demás. Rezagada, pues sí. Y rezagada. Entonces creo que también ya cuando creces de adulto te concientizas de eso y dices, bueno, ya soy libre de hacer lo que yo quiera y que tengo la responsabilidad de ser una buena persona. Pero si quieres de alguna forma ayudar al resto de generaciones, no diciéndoles en qué creer, sino simplemente que sepas creer en ti, en tu voz interior, en lo que tú quieras lograr y pues dale para adelante, porque todos, una frase que puse que me nació del corazón y la puse ahí en el libro fue, no tanto porque sea mi libro, sino que le quiero compartir, claro. Me di cuenta que el mundo me pertenece tanto como a los demás. Y es igual, o sea, a mí me duele mucho ver a esos niños o jovencitos ahorita así como con esa inseguridad o así. De hecho, ahí en Miami me topé a un chico con el que platiqué, que me encantó, estaba platicando con él. Sí hablaba español, pero ahí me puse a platicar con él porque sentí que era más fácil para él el inglés. Ajá. Pero lo noté también como una persona como que solo sintió la confianza de ir conmigo para contarme sus cosas, me enseñó algunos dibujos muy bonitos que él estaba haciendo. Entonces, siempre desde niña me sentía así, que quería como juntar a los niños que nadie les hacía caso con los que sí, como que ser la mediadora, ¿no? Claro. Y luego también me pasaba que luego ya nadie me hablaba porque los populares pensaban que yo quería traer a los que no eran populares o viceversa, ¿no? Tú te quieres ir con ellos. Entonces, y yo nada más quería que todos se llevaran bien. Sí. Pero al final del día, pues es eso, es decirle a la gente, el mundo te pertenece tanto como a todos los demás. Y a los jóvenes que no escuchan esa voz interior escucha esa voz, lo que te dice que hagas, hazlo y no te sientas menos que nadie, porque al final del día no importa en lo que tú creas, tienes derecho a creer en lo que tú creas y eso no te hace menos. Claro. Y pues bueno, también en otros temas de algunas religiones simplemente es también saber hasta qué punto tal vez nos están limitando mucho en cosas que no es tan... Que no debería, exactamente. Sí. Qué interesante esto que platicas. Fíjate cómo yo percibo luego, porque te veo en mí o me veo en ti, como podamos decirlo, que las cosas que más nos costaron, que las cosas que más nos dolieron, se convierten en nuestra causa. Claro. ¿No? Y causa, dícese de aquello a lo que tú imprimes esfuerzo y toda tu pasión para decirle al mundo, no, espérame, así no es. O sea, como que tu pequeña chamba o grande chamba es esa, ¿no? Decir al mundo que no te pase esto, ¿sabes? Que no te discriminen, que no te rezaguen, que las ideas que son heredadas y que a veces no sirven para mucho, digo, con respeto a todos, que no te lleven que no sean tu detrimento, ¿no? Claro. Yo veo que la religión, lo he hablado en esta mesa varias veces, no una, sino de alguna manera muchas, te llevan hacia el control, fueron hechas para el control y ese control a veces también te crea a ti unos segmentos o necrosas ciertos caminos en tu psique que no te permiten desarrollarte en ciertos temas o que te dan luego pequeños lo que llamamos traumas. Correcto. En todo sentido, de toda índole. De pensamiento, ideología, de sexualidad, no, eso de ninguna manera. Y luego ves que cambian las cosas, ¿no? Como ha cambiado la forma de vestir de la gente, la forma de hablar, lo que se avisa, tantas cosas que luego nos damos cuenta y decimos, híjole, no manches. Yo, por ejemplo, en tema religioso meramente que yo veía, yo decía, a ver, antes el ayuno era todo un día.
luego era toda la mañana, el ayuno para tomar la comunión en la religión católica. Y yo como niño decía, ¿por qué lo cambiaron? Después de una hora. Sí, ahora ya no es tema. Pues no, entonces nunca era tema. ¿Qué onda con ustedes? O sea, te das cuenta que hoy estuve haciendo limitando eso que puede ser medio tonto. Pero ¿por qué estuvimos limitando esto si en realidad al final no era tan importante? ¿Por qué no se pueden casar y no sé qué? Y luego ahora ya traen una onda de que casi se pueden casar con varias. Y ok, pero entonces nada es tan importante y la vida no es tan seria como se plantea en las estructuras de control y demás, ¿no? Claro. Entonces creo yo que una de las cosas es no caer en el control en nosotros y tampoco permitir que nos controlen todos este tipo de artilugios. Y no me refiero a la religión nada más, sino cualquier otra cosa, como el social media, ¿verdad? Las redes sociales, el tiempo que pasamos haciendo una o cual cosa, o el perseguir la chuleta, y luego otra vez y dormir y nada más. Y pues entonces, ¿de qué se trata tu vida, no? Claro. Tienes que hacer cosas que te gustan, tienes que hacer cosas que te lleven a la plenitud, cosas que te realicen. Y creo que eso lo vemos hoy, por ejemplo, una mujer integral que es Ceci, con este libro, con esta vida que estás llevando, y eso me encanta. Platícame un poquito qué pasó a tus 17 años, por favor. Qué excelente, gracias. Emilio, de hecho, justamente antes de que me preguntaras eso, para allá iba así, lo tenía así como... Nos conectamos otra vez. Bien, me encanta. Lo tenía en la mente porque justo también yo me di cuenta ya cuando tenía como 15, 16 años que mi papá también tenía sus propios traumas por su niñez, porque él también falleció su papá, pero cuando él tenía 14 años. O sea, si a mí me dolió en el alma y sentía un trauma que ya tenía 21 años, él le pasó a los 14. Claro. Entonces, y dentro de una religión, entonces ahí era como, no debes de llorar porque entonces no confías en que Dios lo mandó al paraíso o que lo vas a volver a ver. Y tal cual, no importa cuál sea la creencia, yo creo que nunca deben de nunca deben de colisionar tus emociones. Claro. Las tienes que dejar salir. Claro. Entonces, yo lo sentía mucho como con un odio, rencor, tristeza ahí guardados y desde su niñez. Y él le tenía también mucho coraje a la religión porque decía, es que a mí me hicieron esto y no sé, ¿verdad? Que luego ya después dices, no te lo hicieron a ti, pasó y ya lo entiendes, pero... Así lo sintió. Pero así, era un niño, exactamente, claro. Dices, era un niño de 14 años. Y luego eso me hizo comprender porque él a veces también tenía pues ataques de ira fuertes y luego se peleaba con mi mamá. Y pues también yo crecí en Cadereyta, es una ciudad pequeña que tú dices no tienes tantas herramientas en cuanto a, oye, tienes que ir a un terapeuta y entonces mejor platícalo, vayan a terapia de pareja. No existe eso, es un tabú, algo inexistente en un lugar así. Ahorita ya, pero en aquel entonces no. Sí. Entonces mi papá y mi mamá nunca fueron a terapia todo el tiempo, pues discutían, se separaban, volvían, se separaban, volvían. Yo siempre tuve una conexión muy fuerte con mi papá, o sea, muy fuerte en el sentido de que él nunca me pegó ni nada, ni a mi hermana, él solamente se enojaba y con la pura mirada ya habías entendido, ¿no? Era de esos machos así muy fuertes. Pues no, fíjate que no machista, porque de hecho en mi casa él hasta lavaba los baños, o sea, qué en la casa todos hacíamos de todo. Yo nunca sentí así como que mi papá, el machista, no. Sí, tal vez que era de repente un poco ahí iracundo, así fuerte, cuando estaba enojado, pero nunca así de golpes. Tal vez rompía cosas y se enojaba, pero digo, eso tampoco está bien, pero no así tal cual que nos hiciera algo a nosotros. Más sí en alguna ocasión... yo me acuerdo desde niña, que desde que tengo memoria, cuando se peleaban, como yo sentía esta conexión tan fuerte con él, no me daba miedo. Yo me le ponía enfrente y era como, a ver, no, o sea, deja a mi mamá, o le decía cualquier cosa, no sé, porque era una niña. Pero mi papá, claro que nada más me movía y me decía, quítate, no es contigo. O sea, se iba con mi mamá. Claro. Más yo sí me quedó como alguna imagen fuerte de alguna vez que como que empujó a mi mamá y mi mamá también empujó a mi hermana. Entonces imagínate mi imagen de ver a mi hermana y mi mamá en el piso y mi papá enojado y rompiendo cosas, pues obviamente eso también me dejó como ciertas heridas que gracias a Dios ya he ido sanando también en terapia. Pero en ese momento, lo que pasó cuando tenía 7 años es que estaban ellos discutiendo, yo traté de defender a mi mamá, porque sabía que la razón por la cual estaba enojando no tenía lógica, era como un berrinche, por así decirlo. Y él ahí sí me dio como una cachetada. Y para muchas personas puede decir, bueno, es una cachetada, es tu papá, pero ahí no era tanto la cachetada o no, que aún así la violencia pues nunca está bien.
Pero para mí fue la decepción del por qué me la estás dando, ¿no? Si sabes que yo estoy defendiendo a mi mamá. Una causa justa, claro. Una causa. Entonces ahí fue donde yo le dije a mi mamá, mira mami, yo a mi papá lo perdono y lo amo, e incluso a él en ese momento lo corrí de la casa. O sea, sí le dije, papi, yo te amo mucho y todo, pero no podemos estar aquí los tres. Y digo los tres porque mi hermana ya se había ido de la casa, ya era mayor de edad, tenía ya su propia casa. Tal cual, algunos días después empezaron a reconciliar y ahí es donde yo le dije a mi mamá, mira mami, los quiero mucho a los dos, pero entonces si van a seguir juntos, pues yo no puedo estar ahí metiéndome en medio, en ¿no? medio. Ajá, Sí. porque obviamente me duelen los dos y quiero cuidarlos a los dos, pero yo no puedo estar en medio de esas situaciones. Así que ahí fue donde me tocó pues salirme a los 17 años, empecé a trabajar ya en mi primer trabajo formal en un call center, teleperformance. Ajá. Y tal cual ahí busqué con roommates como pues pagar renta en un cuarto. Y pues ya sabes, obviamente es temas difíciles porque no es lo mismo que estar en tu casa, que oye, si me quedo dormida mi mamá me va a despertar o ella se encarga del súper, esas cosas. Pues no, ahora es yo que compro para comer, tengo que pagar la renta, tengo que pagar mi escuela, si no tengo dinero para el camión a ver cómo le hago para ir, o sea, ese tipo de cosas que me daba mucho coraje porque yo decía, yo porque, o sea, tal vez a los 17 años no es tampoco tan chiquita porque ya está a un paso de ser mayor de edad, pero yo decía, ¿por qué tengo que estarme preocupando yo por esto ahorita en lugar de que mi papá me lleve y me traiga a la escuela o estén aquí conmigo, ¿no? Pero nunca les tomé rencor, o sea, solamente era como, bueno, tienen sus propios traumas y espero que lo resuelvan. De alguna manera me tocó como medio madurar un poco más rápido. Y no, pues nunca les tuve rencor, pero sí simplemente dije, yo ya no quiero esto para mí. En algún punto ya me reconcilié con ellos, ellos también empezaron a cambiar con el paso del tiempo. Creo que fue desde que nació mi sobrinita, mi primer sobrina, su primer nieta, como que también mi papá se hablando un poquito más, pues los nietos y todo, ¿no? Y gracias a Dios las cosas ya estaban muy bien hasta antes de que él falleciera, o sea, no fue que se fuera y estando enojados ni nada, o sea, había mucho amor en la casa antes de que él se nos fuera. Por eso de todos modos siempre lo recuerdo con mucho amor y todo, pero también esta parte es la que me hacía ver que hay mucha gente que, incluso yo puedo pensar que fue dificilísimo lo que pasé, pero hay mucha gente pasando cosas muy atroces, 100 veces peor que yo. Ajá, exactamente. Pero desde ese momento de pasar esos días difíciles y también saber que no tenía tal vez dinero para una terapia o algo, sentía como este ahogamiento de ¿qué hago? Y ahora es donde dije, ok, pues ahorita, ¿qué puedo aportar yo, aunque sea un granito de arena, pero que le pudiera ayudar también a las demás personas, ¿no? O sea, alguien que tal vez sienta un cierto consuelo en una lectura o en una palabra por el tema de que muchas veces precisamente esos miedos, inseguridades o cosas que hayas vivido en tu pasado de traumas, pues no te dejan vivir a gusto porque vives en miedo, en rencor, en corajes, en lugar de empezar a perdonar y quitar esas cosas para enfocarte en a qué vienes a este mundo tú estás aquí está tu vida, hacia dónde vas, qué quieres hacer con ella. No, bueno, ya mi vida se echó a perder por todo lo que viví. No, pues hoy es otro día y mañana va a ser otro muy bonito que tú puedes aprovechar. Con toda la conciencia que tienes el día de hoy, si vivieras otra vez a esta niña de 17 años, a Ceci, ¿qué le dirías? O sea, aviéntate lo mismo, harías lo mismo, tomarías esa decisión, se te hace valiente, no se te hace valiente, se te hace que pudiste haberlo hecho diferente. Te hiciste 4x4. Me has platicado un poco de esto, pero ¿qué le dirías a Ceci de 17? Fíjate que una vez hice una terapia regresiva y sí, tal cual me puse a hablar con mi yo del pasado. Ajá. Y sí fue eso, de que sí volvería a hacer lo mismo, ¿sí? Pero sí fue un decirme, oye, no es tu culpa. O sea, y sí tomaste la mejor decisión y no es tu culpa y tienes que soltarlo. También perdona a tus papás, ellos también tienen sus cosas que entender y que arreglar. Y creo que también eso fue parte de lo que me ayudó a decir, ok, de esto que me pasó, tomo lo bueno y ahora pues obviamente amo y honro a mis papás y ellos también han tenido sus aprendizajes, ¿verdad? Mi papá ya no está con nosotros, pero gracias a Dios eso se mejoró la relación antes de que él no estuviera. Y sí, me diría eso, hiciste lo correcto y no le tomes rencor a tus papás, a lo mejor ahorita no están tomando las mejores decisiones, pero tú mantente firme en
no estar en un entorno donde eso te pueda afectar para tus decisiones de futuro. Que sería lo mismo que le recomendarías a cualquier persona que nos esté escuchando, estás viviendo algo así, toma tus decisiones, sé fiel a tus convicciones, ¿verdad? Y no permitas que haya violencia. O sea, eso nos destruye a todos, hasta las personas que no están teniéndola directamente, sino indirectamente. Por eso ahorita que estábamos platicando y salió esta frase de los niños de en medio. Está muy interesante porque de veras siempre están en medio. Ante tantos divorcios, hoy más de la mitad de las personas que se casan van a terminar separados aquí en Nuevo León. Imagínate eso, está tremendo. Entonces tenemos que analizar bien el constructo social que representa el matrimonio, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos entendiendo bien, la responsabilidad de tener hijos de la familia. Es una de mis causas hoy en día porque a mí me tocó también un divorcio un poquito ahí medio pesadón. Y bueno, a los niños les cambia toda su seguridad a esas edades. Cuando tenían 7, 6 y 2, fue algo interesante que yo creo que se debe estudiar mucho y que debemos de abordar todos estos temas para ver cómo debemos de ser corresponsables en todos estos temas, ¿no lo crees? Sí, totalmente, Emilio. Sí, de hecho, es algo por lo cual creo que tenemos esa responsabilidad también de lo que sea que podamos aportar, o sea, ayudarlos en estos temas, porque yo pienso ahorita también puede haber niños más pequeños que a lo mejor no tengan eso de puedo trabajar o salirme de mi casa. Claro. Yo siempre he pensado que sería no solamente ideal, sino totalmente necesario que en todas las escuelas o primarias o kinder incluso hubiese un psicólogo, pero no nada más como que para que el niño vaya cuando necesite, sino un estudio de todos los niños cuando van entrando y darles un seguimiento, porque no sabes realmente qué están pasando en sus casas y que el hecho de una guía de alguien que tenga esa expertise pueda hacerlos saber qué decisiones tomar. Me encanta esa idea, ¿eh? Se me hace fregona como para apuntarla y para que la Secretaría de Educación tome esto en cuenta, así como el tema de la inclusión dentro del programa analítico de quizá inteligencia emocional. Hay tantas cosas que trabajar ahí. Es más importante a lo mejor que saber la historia de los fenicios o de los niños héroes, saber más bien que tienen que ser héroes las personas que se atreven a manejar su libertad y a entender sus sentimientos y a ver cómo salir avante porque todos tenemos broncas. Claro. Porque nos va a tocar vivir cosas cercanas que tenemos que saber cómo reaccionar y va a depender de eso que traigamos de bagaje, va a depender de nuestra formación. Tantas cosas muy, muy hermosas que tenemos que ir descubriendo y que ojalá lo pudiéramos descubrir antes para poder reaccionar a tiempo, ¿no lo crees? Entonces, sí, definitivamente, creo que está muy padre todo esto que estamos platicando. Van varias veces que te escucho hablar de tu novio, aunque eso no sea muy popular en redes. Me encanta que lo traigas siempre a colación y cuando nos conocimos también, te percibo como alguien muy orgullosa de tu relación y de tu persona y eso me parece genial. Hoy en día creo que lo que menos tenemos es gente que lo expone así y eso se me hace muy, muy hermoso. Entonces, platícame qué piensas sobre este tema de la pareja, qué significa para ti, qué tipo de acompañamiento, cómo ves la pareja. Claro, gracias, Emilio. Pues mira, tal cual con mi novio, tengo yo ya 9 años, llevamos casi para 10. Y lo que te puedo decir es que, bueno, lo que he aprendido yo con él también es que todas las parejas tienen altibajos. O sea, nunca va a haber una pareja perfecta, claro. Y muchas veces en ciertas situaciones te vas a cuestionar si tienes que seguir ahí o no. Pero yo creo que la respuesta a ese cuestionamiento, o de lo que nos hemos dado cuenta él y yo, que incluso a veces hemos tomado también terapia, que nos ha ayudado mucho, es ¿cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus límites en cuanto a esto es lo que yo quiero, esto es lo que tú quieres? Y no querer yo que tú hagas a fuerza lo que yo quiero, ni viceversa. Es simplemente hasta dónde están nuestros límites. Y si lo que tú quieres hacer o hacia donde tú nos quieres llevar rebasa mis límites o viceversa, porque te quiero como ser humano y quiero que tú estés bien y yo también, o sea, no... Ahora sí ya pones tus límites como para decir me separo o no me separo desde el respeto. Porque no se trata de que una relación se termine por una pelea o que te caiga mal la otra persona y te odio o se hagan daño, sino simplemente vamos a establecer límites.
y si el tuyo o el mío se traspasan el otro, pues ahí nos damos cuenta que es un tema de compatibilidad, ¿no? Y si realmente nos damos en algún punto cuenta de que no somos compatibles, pues tan amigos como siempre, aunque eso va a doler, pero elige tu difícil. Es tu difícil, me quiero seguir quedando lastimando y que me lastimen porque no somos compatibles y no lo queremos aceptar, o el difícil de, bueno, ok, te quiero, te respeto, te honro y pues me va a doler, pero pues cada quien por su lado y más. Digo, él y yo no tenemos hijos, pero creo yo que todavía más cuando hay hijos de por medio, ¿no? Por supuesto, es todo un tema, porque creo que el mundo nos ha enseñado también que una pareja ahora son uno, tipo Ron y Donnie, ¿verdad? O sea, no se pueden separar y no pueden, tienen que coexistir, pero solo así para todos lados. Y a ver, eso ya no, o sea, está erróneo porque no nacimos juntos. Y nos vamos a ir también separados, ¿no? A menos que se caiga el avión en el que vas o lo que fuera, ¿no? Definitivamente tenemos que entender que es la elección de la persona con la que decides acompañarte y tú acompañar la vida. Y que también otra de las cosas interesantes que estás diciendo ahorita, bueno, pues hay veces que se acaba, siempre se acaba, ¿ok? O sea, por una razón natural o por una razón diferente, siempre se acaba. Quiere decir que la temporalidad está vigente siempre, ¿no? Entonces, qué padre es entender que es prestado. Claro. Que la persona que estás acompañando va a llegar antes o después a donde tiene que llegar, que a lo mejor va a llegar a un lugar donde dices tú, qué bonito, estoy súper orgulloso de ti, y llega y dejas de tú de ser su prioridad de acompañamiento, de esto o lo otro, toma su camino y dices, oye, ya acabó mi chamba aquí, la de él o la de ella, y cada quien, ¿no? Es que padre llegar a esa conciencia de entender que si bien es cierto, una pareja puede ser un rocío en todo sentido que puede traerte mucha felicidad, también hay que entender que no es tuya, que no eres de nadie, que los límites son básicos y que habrá algunos límites que dices, oye, vamos a negociarlo. Negociemos, a lo mejor sí podemos acotarlos y decir, oye, sí puedo vivir con esto. Este límite le puedo dar tantito más y tú menos o esto o lo otro, súper bien. Si de plano no se puede, pues hay que tener la madurez como para tomar los diferentes caminos. Entonces me encanta. Totalmente. Ceci, está haciendo algo muy, muy padre tener esta plática. Me encantaría que podamos hacer un wrap up, que podamos decir qué le deja Cecilia al mundo, además de su gran libro, qué padre. Pero ¿qué le dejas a la gente que nos está escuchando? Si lo pudiéramos resumir y dejar así muy claro en un estandarte que estuviera esculpido en piedra o en cualquier sentido. Yo lo que les diría a las personas que nos están viendo, Emilio, es que no hay nada más importante que tu paz. Y desde esa paz, desde la que te conectes con Dios o con el universo o en lo que tú creas, lo que desde esa paz sientas que tienes que hacer, eso es lo correcto. No hay como que un libro escrito de blanco, negro, no lo busques afuera, no busques en el exterior. Está desde esa paz interior, por eso te dicen también que medites y todo eso, o oración, como tú lo quieras ver, pero desde esa tranquilidad y paz, en tu cuarto, o donde tú quieras tú solo. Si estuvieras solo en este mundo, tuvieras que decidir qué harías, qué decidirías desde esa paz. Porque ahí es donde vas a encontrar qué límites tienes que poner, si estás en una pareja o si con tu familia tienes que poner un límite, y que sepas que la decisión que sea que tomes, incluso no hacer nada, también es una decisión. Elige tu difícil te quedas o tu difícil te vas. Y también saber que, por ejemplo, en caso de una pareja o con cualquier persona que nos rodee en nuestro camino de la vida, siempre nos vamos a seguir transformando. Por eso es que puede que una persona se quede contigo toda tu vida y puede que no, porque en algún punto te vas a transformar o esa persona también, y puede que en algún punto esa persona, tu amigo, tu novio, tu amigo, amiga, alguien de la familia ya no conecte con tu vida en ese momento, y eso también está bien, también se vale. No hay que ponerle tanto drama de no, porque todos debemos de saber vivir, ser responsables de lo que nos está pasando y ver nuevamente qué podemos aportar desde esa paz, y a eso es a lo que le llamo esa voz. Padrísimo, me encanta. Yo le llamaría, para mí ahorita todo lo que me dices, ese equilibrio, o sea, esa paz que está súper pleno. La palabra equilibrio yo creo que es todos tus elementos como en la frecuencia exacta para poder entonces tomar decisiones. Creo que es algo muy valioso lo que acabas de decir. Creo que eso se debe de imprimir
y todos debemos de echarle una buena reflexión, ¿verdad? No nada más en movimiento, sino también en una introspección. Así que me parece genial. Creo que estás haciendo un gran trabajo, Ceci. Creo que todos deben de conocer tu libro, tu historia. Creo que todos podemos inspirarnos de ella, y creo que todo el mundo que está escuchando ahorita y ve que Cecilia pues ha tenido una vida interesante, pero tampoco que estuvo en una guerra y una serie de cosas, a lo mejor la guerra interna que todos tenemos, pero me refiero, y que sale algo tan hermoso como esto, que es para compartir. Creo que todos debemos echar una pensada de tu vida, tu historia, son dignas de ser contadas, de ser documentadas, y potencialmente son súper inspiradoras. Entonces, si no haces un libro, no te apures, pero sí comparte las cosas que dan virtud, las cosas que pueden llegar a inspirar, porque todos tenemos esa hermosa capacidad, ¿no? Ceci, una última cosa. ¿Quién crees tú, de las personas que conoces en el planeta, no importa si fuera local, todavía mejor, que debe ser casi famoso? O sea, ¿qué personas que esta persona por esto y por esto, así súper rápido? Wow, qué difícil. La verdad es que he conocido mucha gente fascinante, hermosa. Así ahorita que se me venga hacia ahorita a la mente, yo diría que el abuelo de mi novio. Okay. Es un señor que admiro mucho, porque yo creo que es la figura también más cercana que tengo a un abuelo. Es un señor que ha logrado muchas cosas. También él tuvo una historia impresionante, fue huérfano. Digo, no quiero contar su historia sin que él quiera contarla. Maravilloso. Y ha llegado a ser una gran persona, y muy humilde cuando habla y cuenta las cosas, y un corazón enorme, le gusta mucho ayudar a la gente. Entonces creo que si alguien se me viene a la mente ahorita, porque hay muchas personas que no he conocido, si alguien conozco por ahí, no sé, que no se ofendan si no dije a alguien que no se me ocurrió ahorita. Claro. Pero él realmente creo que es una persona que también debería ser famosa. Creo que es un poco también conocido por todo lo que ha hecho. Sí. Pero sí, definitivamente creo que debe haber más personas como él en el mundo. Genial, de eso se trata. Casi famoso, nos atacamos un poquito de risa de lo que quiere decir. Más bien es, o sea, personas que todos deberíamos de reconocer, no con fama, sino más bien con trascendencia. Claro. Y con capacidad de esta inspiración así fuerte. Ceci, ha sido un placer y es un honor platicar contigo. Queremos estar muy cerca de todo lo que haces. Y esta es tu casa. Muchas gracias por compartirnos esto todo. Muchas gracias, Emilio. Igualmente, muchas gracias por invitarme, y pues obviamente también voy a estar atenta de todos los podcasts que hagan aquí. Qué linda, muchas gracias. Gracias. Venga, gracias. Bye. Bye.